El millonario se sorprende al descubrir que la mendiga ocultaba un secreto sobre los moretones. Ricardo, un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, nunca imaginó que una noche común cambiaría su vida por completo. Volvía de una reunión aburrida. La ciudad fría y gris lo envolvía con ese aire pesado que solo la oscuridad nocturna puede dar. Al girar la esquina cerca de su lujoso departamento en la Ciudad de México, sus ojos se toparon con una figura encorvada, sentada en el parque casi desierto. Julia. La mujer tenía la piel marcada por moretones oscuros que tatuaban sus brazos y rostro, su expresión sumida en un cansancio tan profundo que parecía disolverse en la sombra. Ricardo frenó el paso, su corazón le dio un golpe inesperado. ¿Cómo alguien así, con esas marcas tan evidentes, podía estar sola en ese lugar? Sus ojos no podían dejar de observarla. Cada mancha en su piel contaba una historia de dolor callado, de violencia encerrada en el silencio de la madrugada. Julia no dijo mucho, evitaba mirar a los ojos. Cuando Ricardo preguntó por esas marcas, ella murmuró es complicado, un pasado que no puedo dejar atrás. Cada palabra era un suspiro cargado de miedo y resistencia. Nadie le había preguntado antes, y menos con esa mezcla de genuina preocupación y curiosidad que él mostraba. Los días siguientes fueron como caminar en un campo minado. Julia se movía con cautela en aquel espacio nuevo, como un animal asustado que no termina de confiar. Ricardo, por su parte, sentía una urgencia que nunca había conocido: protegerla, sacarla de esa sombra que parecía perseguirla sin tregua. Pero la tensión crecía con cada pista que encontraba. 6 veces escuchó ese nombre, Mauricio, un hombre que parecía tejer la amenaza a su alrededor, un nombre que retumbaba como un aviso oscuro en la cabeza de Ricardo. Una noche, mientras revisaba las pocas pertenencias de Julia, descubrió una nota oculta entre las arrugas de una vieja blusa. La letra era: el pellizco en su pecho se convirtió en un nudo imposible de soltar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ayudar a esta mujer que parecía atrapada en una red de violencia y miedo? ¿Podría hacerlo sin perderlo todo? La ciudad seguía fría y oscura afuera. Las luces lejanas parpadeaban como fantasmas. Pero dentro de ese departamento, una lucha invisible comenzaba a prender fuego a sus vidas. Y la pregunta latía en el aire: ¿qué secretos escondía Julia? ¿Qué terror la seguía tan de cerca que ni siquiera se atrevía a contar? Y más importante aún, ¿qué estaba dispuesto a arriesgar Ricardo para salvarla? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Ricardo dejó la nota temblando en la mesa, el corazón latiéndole con tanta fuerza que hasta los oídos le pitaban. Julia estaba ahí, a su lado, con la mirada fija en el suelo, como si cada palabra escrita fuera un cuchillo clavándose no en la piel, sino en su alma. Un silencio pesado llenaba el departamento. Casi podía oír el tic-tac del reloj, marcando segundos que alargaban el aire entre ellos. ¿Quién es Mauricio?, preguntó Ricardo con voz baja, pero firme. Julia levantó apenas la cabeza, y sus ojos, por primera vez, se clavaron en los suyos. En esa mirada había miedo. Sí, pero también algo más raro, algo que hizo que un frío se le colara por la espalda. No deberías saberlo, dijo ella, y la voz se le quebró en un suspiro. Pensó que ahí empezaría a confiarle todo, pero justo cuando se acercaba para darle un poco de consuelo, el teléfono de Ricardo vibró con un mensaje. Lo miró rápido. Un video. Reconoció la voz primero. Mauricio, un hombre con mirada oscura, voz cargada de amenaza, y en las imágenes, una figura oculta, encapuchada. Luego vio a Julia,
La figura encapuchada le arrancaba la blusa que cubría sus moretones. Pero ahí no acababa la pesadilla. Esa figura, esa encapuchada, le habló a Julia y con una voz venenosa dijo: «Si cuentas una sola palabra, arruinaré todo lo que amas». Ricardo soltó el celular, temblando de rabia y de miedo. Julia se tapó la cara con las manos. Su cuerpo temblaba, como si el peso de años de terror estallara en ese pequeño cuarto. «¡Ese hijo de perra!», gritó Ricardo, más para sí que para ella. Pero Julia no respondió, solo lloró. Él se acercó para abrazarla, pero ella se apartó. Y en ese momento, el giro que rompió todo. Julia se alejó, y entre sollozos reveló algo que nadie esperaba. «Mira bien, Ricardo, Mauricio es mi hermano». El mundo se detuvo. Ricardo sintió un agujero en el pecho. La mujer que pensó vulnerable, la víctima, tenía una sombra dentro de su propia sangre. Julia no era solo una mendiga a la que el destino había golpeado. Era parte de una familia podrida, envuelta en secretos tan oscuros que ni siquiera ella sabía cuánto daño había hecho. «¿Tu hermano te golpea?», preguntó Ricardo sin aliento, dándose cuenta de que había mucho más en esa historia que marcas en la piel. «No solo eso», dijo Julia con voz rota, y como si abrir esa puerta fuera a romper su última barrera, contó cómo Mauricio manejaba todo: extorsión, manipulación y algo peor que la violencia física. Él no quiere que te acerques, no quiere que confíes en nadie, porque si eso pasa, pierde todo el poder que tiene sobre mí. Ricardo sintió la furia subiendo como lava en sus venas, pero también un miedo frío. Estaban atrapados en algo que no era solo personal. Esto olía a una guerra silenciosa detrás de los rincones de la ciudad, donde no era solo Julia la víctima, sino que la red que Mauricio tejía amenazaba con arrastrarlos a ambos. Entonces, justo cuando parecía que la verdad alcanzaba su punto más oscuro, sonó un fuerte golpe en la puerta. Un sonido seco, violento. Julia se paralizó. «¡No abras!», exclamó con desesperación, mientras salía disparada hacia la ventana, buscando una salida rápida. Ricardo se quedó congelado, la mano temblando en el pomo de la puerta. El peligro no estaba afuera, ya estaba dentro. Y por primera vez entendió que nada de lo que sabía era real, que Julia escondía algo mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Y ese secreto podía destruirlos a los dos. La puerta empezó a ceder bajo golpes furiosos. Ricardo respiró profundo y se preparó para enfrentarse a lo que viniera. Pero ¿qué podía hacer cuando su salvadora era también la causa de su miedo? Y mientras la noche tragaba todo, una pregunta quemaba el aire. ¿Quién traicionaría primero? ¿Julia? ¿Mauricio? ¿O el propio Ricardo? La puerta crujió una vez más, esta vez con más fuerza. Ricardo sintió el pulso disparado. Sus dedos se apretaban contra el marco, como si sostuvieran un hilo muy delgado que amenazaba con romperse en cualquier instante. Julia seguía acurrucada en la ventana. Sus ojos brillaban a medias, perdidos entre el miedo y la desesperación. «No, no abras», susurró Julia, con la voz rota. Un temblor tan evidente que parecía que iba a desmoronarse de un segundo a otro. Pero el pomo giró de repente sin que Ricardo lo tocara. La puerta se abrió de golpe. Un hombre entró, y el golpe seco del portazo fue el detonante para que el tiempo se congelara. Ricardo retrocedió, pero el hombre no se acercó. Dio un paso y dejó caer algo en el suelo. Era una carpeta gruesa y amarillenta, como si hubiera estado guardada bajo muchas capas de polvo y olvido. Luego, con una calma extraña, el tipo dijo con voz baja pero afilada: «Yo no soy Mauricio». El silencio explotó. Ricardo miró a Julia, que cerró los ojos, intentando armar todas las piezas, pero era imposible. La criatura oscura que habían estado temiendo, ese hermano cruel, no estaba frente a ellos. Y mucho peor, el verdadero Mauricio no era un hombre, sino alguien mucho más cerca de lo que habían imaginado. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, la carpeta se abrió,
mostrando fotos y documentos que hicieron que el aire se volviera pesado. Julia miró con horror cómo aparecían imágenes y en ellas una mujer que parecía idéntica a ella. No, no como ella, era ella. Pero no esa Julia rota y sucia de la calle, sino una versión elegante, radiante, en una fiesta brillante, sonriendo en compañía de un hombre que ninguno de los dos reconoció. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo. Su voz temblaba como una hoja que se sacude con el viento. Julia tragó saliva. Su mundo se fracturaba en 1000 pedazos y uno quedó clavado en su garganta. Esa soy yo, pero no esta Julia, dijo con voz apagada. Esa soy yo antes de desaparecer, antes de que mi familia se quedara con todo. Ricardo la miró confundido. ¿De qué hablaba? Mauricio no es mi hermano biológico, continuó. Él se hizo pasar por mi hermano para destruirme, para robar mi identidad. Mi vida, toda esta violencia, toda esta tortura, no es solo para controlarme a mí. Es para borrar a la verdadera Julia. El hombre que había entrado no era Mauricio, sino alguien enviado a entregar esa prueba. Un enemigo con rostro desconocido y motivos oscuros, pero con información que podía cambiarlo todo. En ese momento, el teléfono de Ricardo vibró otra vez. Esta vez no fue un video, sino un mensaje de voz, corto, seco y helado. Si quieres a Julia con vida, discúlpate, o perderás todo. Ricardo sintió un vacío helado en el estómago. No solo estaban atrapados entre dos personas, sino en algo mucho más profundo. Alguien había estado jugando con ellos desde el principio, y la verdad que creían conocer solo era la punta de un iceberg de traiciones. Julia cayó de rodillas, sin poder contener el llanto. Ricardo se arrodilló a su lado, pero antes de tocarla, sus ojos buscaron una última vez en esa carpeta y vieron un nombre escrito en una esquina, casi invisible, que les heló la sangre. Ricardo Fernández, su propio nombre. Y en ese instante, él comprendió que era una pieza clave en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Algo que él creía claro, en realidad, era la mentira más grande de todas. La noche se tragó sus gritos mudos. Afuera la ciudad seguía fría y oscura, pero dentro de ese departamento todo se derrumbaba a pedazos. ¿Qué era realmente Ricardo? ¿Y qué secreto tan terrible escondía que podía destruirlos a todos? Solo el eco vacío de la puerta golpeada resonaba. Mientras la pregunta más temida colgaba en el aire, ¿a quién realmente podía confiar Julia en esa red de mentiras? Y mientras la puerta seguía chocando, la verdad empezaba a tragarlos sin piedad. La carpeta crujió al abrirse en el suelo, apestando a polvo viejo y a secretos podridos. Ricardo apenas podía sostener la vista en esas fotos, mientras Julia temblaba de rodillas, con el cuerpo entero convulsionando por el peso de la verdad rota. Su mirada buscaba algo de aire en la habitación cerrada, pero solo encontraba el frío seco, dándole pinchazos en. Pero entonces, un ruido estridente atravesó el silencio como un disparo. El teléfono de Ricardo vibró con tanta fuerza que casi cayó al suelo. El mensaje de voz terminó, dejándolos en un suspenso que cortaba la respiración. «Esto no termina aquí», murmuró el hombre que había dejado la carpeta mientras se levantaba con calma. «Recuerden bien ese nombre, Ricardo Fernández», y sin más, desapareció por la puerta que acababa de abrir. Ricardo se quedó paralizado, la mano temblando. Julia sollozaba bajito, buscando un poco de cobijo en la oscuridad. Pero justo cuando parecía que el terror había alcanzado su punto máximo, la puerta del departamento volvió a abrirse violentamente. Esta vez no fue nadie que Ricardo pudiera reconocer. Era una mujer de rostro duro y ojos helados, sorprendida y furiosa a la vez. Con pasos firmes, atravesó el cuarto sin vacilar, y en su mano traía un sobre grueso, sellado y marcado con el mismo nombre, Ricardo Fernández. Julia se irguió al instante, como si algo invisible la obligara a prestar atención. Ricardo tomó el sobre, sintiendo el peso de algo mucho más grande. Al abrirlo, encontró dentro documentos oficiales, pasaportes, fotos
y un acta de nacimiento. Pero lo que le congeló el alma fue cuando levantó la mirada y vio en grande, entre esos papeles, una foto reciente de él. Ricardo, pero diferente, más joven, más vivo, y justo a su lado, otra foto que los relacionaba. Su persona estaba ligada al horror de Julia, y no solo eso, en los detalles del acta, descubrió algo que le golpeó el pecho como un martillo: su nombre completo, su fecha de nacimiento, pero también el nombre de su madre, la misma mujer que aparecía en las fotos dentro de la carpeta de Julia. La mujer de ojos fríos habló entonces, con voz que cortaba el aire. ¿Sabes quién eres realmente, Ricardo? Porque yo sé lo que eres. El silencio se tragó el cuarto otra vez, hasta que alguien rompió el hielo. Julia susurró con una voz rota, casi desgarrada. «No puede ser. ¿Tú eres mi verdadera hermana?» La mujer giró lentamente, y con un tono que mezclaba dolor y rabia, lanzó la bomba que hizo estallar todo. «Sí, Julia. Soy la hermana que Mauricio nunca quiso que conozcas. Y tú eres el fraude, no la víctima. Tú eres la que robó mi identidad, la que desapareció para destruirme desde dentro». Ricardo sintió que el mundo giraba a 1000 por hora. Aquel hombre oscuro, Mauricio, aquel enemigo invisible que los había cazado como presas, solo era la punta del iceberg. La guerra real estaba en el reflejo roto de su propia sangre. Julia, la mujer que creían rota y aterrada, se levantó con furia inesperada, sus ojos llenos de una mezcla brutal de rabia y dolor. «¿Cómo es esto posible? ¿Quién soy entonces?», gritó, y de repente el nudo en su garganta explotó en un grito que sacudió las paredes. Pero Ricardo no tuvo tiempo de recuperar el aliento. El teléfono volvió a sonar con un mensaje nuevo. Ricardo abrió la app y leyó el texto que heló su sangre. «Eres la pieza que faltaba para que esto se caiga a pedazos. Juego terminado. Mañana, a la medianoche, nos veremos. Si aún estás vivo». Y ahí, en ese segundo, Ricardo se dio cuenta. No era él el salvador, ni Julia la eterna víctima. Eran todos personajes de una mentira diseñada para destruirlos desde dentro. La puerta del departamento quedó abierta de par en par. Afuera la ciudad seguía oscura y fría, y dentro la tormenta apenas comenzaba. Pero la pregunta que ardía en sus mentes era esta: ¿quién demonios era Ricardo en realidad? ¿Y qué tanto estaban dispuestos a sacrificar para descubrirlo? La mujer de ojos fríos dejó el sobre la mesa con un golpe seco. La tensión explotó en el aire como una bomba cargada. Ricardo apenas pudo respirar. Julia seguía temblando en el suelo, con las lágrimas corriendo sin control por sus mejillas. «¿Sabes qué eres?». La mujer escupió esas palabras con veneno. «Una pieza rota, una mentira fabricada, pero no solo para mí, para toda esta historia enferma que te has inventado». El silencio fue un cuchillo. Ricardo sintió un nudo enorme apretándole la garganta. La verdad se quebraba en pedazos. El suelo que pisaba se abría bajo sus pies. De repente, un ruido seco y estridente retumbó en el departamento. La luz parpadeó. Ricardo alzó la mirada justo cuando la ventana detrás de Julia estallaba en 1000 cristales, desatando ráfagas de aire frío y cortante. Julia gritó y se lanzó hacia atrás. Tanto él como la mujer se quedaron paralizados. Un hombre apareció afuera, en el balcón, sosteniendo una pistola temblorosa. Su rostro era conocido. Era Mauricio, pero no como algunos imaginaban. No había odio ni rabia en su mirada. Más bien, algo quebrado, desesperado, como si estuviera a punto de caer. «Julia», gritó con una voz que se rompía. «No saben nada. No son quienes creen». Julia se levantó tambaleante, mirando al hermano con furia y terror mezclados. «¿Qué diablos quieres ahora?», susurró, vomitando su miedo. Mauricio bajó la mano lentamente y con el pulso temblando metió algo en la palma. Un USB negro y brillante. «Lo que tienen ahí no es la verdad completa», dijo. «Ha sido un juego de sombras, pero hoy la luz saldrá». Ricardo, sin pensar, tomó el USB. La mujer de ojos fríos dio un paso atrás, claramente preocupada. «Déjame conectarlo», dijo ella con voz firme, pero tensa.
Necesitamos ver qué hay dentro. El computador vibró al encender. En la pantalla aparecieron documentos, videos y una carpeta titulada Verdad. Pero justo cuando el archivo se abrió, el departamento se sumió en la oscuridad total. Un grito, un disparo. El ruido salió del pasillo. La puerta quedó abierta de repente, mostrando a un grupo de hombres con uniformes oscuros, rostros duros y armas listas. Ricardo sintió un frío helado que le atravesó el pecho. La mujer de ojos fríos casi cayó de rodillas, y Julia soltó un sollozo fuerte, como si el mundo se cayera encima. El líder del grupo entró sin pedir permiso, y caminó derecho hacia ellos, deteniéndose cerca del USB en las manos de Ricardo. La verdad que buscan, dijo con voz baja pero cortante, solo puede destruirlos a todos. Parecía que iba a dar un paso más, pero se detuvo. Entonces, en un movimiento inesperado, levantó la mano y sacó un sobre idéntico al que había dejado antes la mujer. Se lo entregó a Ricardo con una sonrisa fría, casi burlona. Esto es solo la mitad. La otra está dentro de ti. Ricardo abrió el sobre temblando. Encontró una foto pequeña, borrosa, pero imposible de ignorar. Era una imagen de él, pero no como cualquiera. Era un niño, en un hospital con marcas en el cuerpo y un rostro que reflejaba un miedo terrible. Al pie, una nota manuscrita. No eres quien crees. Tu identidad fue robada. Sí, pero no por Mauricio, ni por Julia, por algo mucho más oscuro. El aire se volvió espeso. Julia se quedó mirando fijo, sin poder hablar. La mujer de ojos fríos se acercó a Ricardo con una sonrisa amarga. Lo que te han contado es solo una capa más de mentiras. La verdadera Julia estuvo desaparecida porque tuvo que ocultarse. Y tú, Ricardo, fuiste el experimento. Ricardo sostuvo la foto con manos temblorosas. Un mareo le nubló la vista. ¿Experimento?, balbuceó. El hombre con la voz cortante le respondió. Eres un clon, un eco creado para reemplazar a la verdadera Julia. Y Mauricio, él nunca fue tu hermano. Solo un vigilante de un secreto genético que no puede salir a la luz. Julia cayó al suelo, asfixiada sin entender nada. Ricardo sintió que todo su mundo se desmoronaba en segundos. ¿Qué demonios dices?, gritó. Eso es imposible. Pero la mujer de ojos fríos intervino, con voz helada. Imposible es lo que creen, pero tú tienes fragmentos de memorias que no te corresponden, porque eres un experimento que mezcla ADN y recuerdos. Ricardo cerró los ojos, incrédulo, y la mente le explotó. ¿Quién era en realidad? ¿Una víctima? ¿Un monstruo? ¿O algo peor? La puerta volvió a abrirse lentamente, esta vez con un sonido metálico. Una cámara. Una voz desde el pasillo anunció: «Bienvenidos a la verdad que nadie quiso que conozcan». El tiempo se detuvo, y la pregunta se clavó como una daga. ¿Quién había estado escribiendo esta historia? ¿Y para qué? El juego al fin mostraba todas sus cartas, pero nadie sabía si había alguna forma de salir vivo. La cámara seguía grabando. En el silencio contundente del departamento, la voz que salió de ese altavoz invisible cortó el aire como un cuchillo afilado. «Bienvenidos a la verdad que nadie quiso que conozcan». Ricardo sintió que el pecho se le oprimía, el sudor agarrándole la espalda en un frío pegajoso. Julia apenas podía sostenerse en pie, temblando con la mirada clavada en la oscuridad del pasillo por donde habían entrado esos hombres de uniformes. La mujer de ojos helados, firme como roca, cerraba los puños mientras intentaba controlar el temblor que le brotaba desde lo más profundo. De repente, una luz temblorosa surgió del fondo del pasillo, alumbrando una figura que caminaba lenta, casi arrastrando los pies. Ricardo apretó los dientes, intentó dar un paso adelante, pero las piernas se le doblaron. «No», susurró Julia, como si viera un fantasma. La figura se acercó hasta entrar en la sala, y cuando la luz iluminó su rostro, el aire pareció desaparecer. Era él, el verdadero Mauricio, pero no el hombre roto que habían conocido antes. No, este Mauricio tenía la mirada fría, sin miedo ni duda.
Tenía esa sonrisa torcida que no revelaba nada bueno, y en su mano apretaba un pequeño objeto negro. Ricardo y Julia no se movieron, y Mauricio habló, con una voz que parecía venir de las sombras mismas. Ustedes creen que saben la verdad, pero han vivido un teatro desde el principio. Todo esto, todo aquí, fue planeado. Julia dio un paso atrás, chocando contra la pared. ¿Planeado? Su voz se quebró. ¿Por quién? Mauricio clavó sus ojos en Ricardo, y entonces la bomba cayó. Tú, Ricardo Fernández, has sido parte del experimento más perverso y sangriento que esta ciudad ha visto. No eres ni humano ni víctima. Eres la culminación de un proyecto oscuro, un clon con recuerdos implantados para reemplazar a Julia. Ricardo sintió como si el mundo se partiera en dos. Un nudo le estrangulaba la garganta. ¿Experimento? Había escuchado esa palabra, la odiaba, pero ahora su significado era una jaula que lo atrapaba. Es cierto, jadeó. Soy real. Mauricio rió. Un sonido frío, cortante como vidrios rotos. Oh, mi querido Ricardo, eres más real que cualquiera pensó. Pero aquí está lo peor, porque tú no fuiste creado para salvar a Julia. Fuiste creado para controlar a Julia. La habitación se congeló en un aire tenso. Julia estaba atrapada en sus propios ojos, como si viera venir una pesadilla que llevaba años callando. ¿Qué quieres decir?, preguntó Julia con voz rota. Mauricio levantó el objeto, un control remoto pequeño, con un botón rojo. Se inclinó con una sonrisa cruel. Este es el dispositivo que controla sus emociones, sus recuerdos, sus decisiones. Y ahora ustedes dos están atados a un mismo destino. Ricardo dio un salto atrás, temblando. Miró a sus manos, como si de pronto no reconocieran el cuerpo que albergaban. ¿Somos esclavos?, susurró Julia, la voz atrapada en un grito mudo. Y entonces, en ese instante, la mujer de ojos fríos dio un paso adelante, levantando la voz con fuerza inesperada. ¡Basta! ¡No más juegos! Un disparo cortó el aire. El cuerpo de Mauricio se desplomó en un charco de sangre rojo oscuro, extendiéndose como una mancha de horrores ocultos. El silencio explotó. Todos miraron la figura que apareció en el marco de la puerta. La verdadera Julia, la sofisticada, la que aparecía en las fotos. La hermana perdida, pero no la víctima. Era ella, viva, entera y más peligrosa que cualquier sombra. ¿Quieres saber quién realmente soy?, dijo con una sonrisa fría, mirando directamente a Ricardo. Soy la dueña de este juego, la arquitecta de tus tormentos. Ricardo sintió la traición clavándose en el pecho, un dolor punzante, casi insoportable. «¿Julia?», jadeó. «¿Por qué?». Ella levantó la mano, mostrando un nuevo control, más pequeño, pero igual de aterrador. «Porque sin ti, Ricardo, yo no existo. Porque tú eres el experimento y yo el monstruo creado para controlarlo». Julia sonrió, cruel y brillante, mientras el reloj marcaba un segundo más, inevitable e implacable. Y en ese momento, la cámara se apagó. La pantalla quedó en negro, solo el silencio y el eco de una verdad que ya no sabían cómo enfrentar. ¿Qué era real? ¿Quién era quién? ¿Y cuánto tiempo les quedaba antes de que todo explotara? La única certeza era que el juego era mucho más oscuro y retorcido de lo que jamás imaginaron. Y ellos, solo fichas en un tablero que nadie estaba dispuesto a soltar. El silencio que siguió a la caída de la cámara fue como un agujero negro. Todo estaba en pausa. Cada respiración se sentía pesada, como si el aire pesara toneladas. Ricardo respiraba con dificultad, sintiendo el sudor pegado a su frente. Julia no podía moverse, como si la fuerza se le hubiera ido con la verdad que acababa de escuchar. La mujer de ojos fríos apenas parpadeó, con la mandíbula apretada. Y entonces algo rompió esa calma siniestra, un zumbido eléctrico bajo y constante, viniendo del bolsillo del pantalón de Ricardo.
Él lo sintió y con manos temblorosas sacó el celular. La pantalla estaba encendida, pero lo que apareció en lugar del menú habitual lo dejó sin aliento. No era un mensaje, ni una llamada. Era un video en vivo. ¿Qué? Balbuceó Ricardo, mientras la pantalla mostraba una habitación blanca, desnuda, sin ventanas, sin nada visible salvo una sola figura. Era una mujer. No era Julia. No la versión rota ni la elegante que había entrado minutos antes. No. Esta mujer tenía el rostro tapado, cubierto con vendas, yacía amarrada a una silla. Pero lo más escalofriante era la voz que salió del altavoz. Ricardo, soy yo. El nombre cayó como un golpe en el pecho de todos. La voz era inconfundible, pero sin cuerpo, sin rostro. Soy la verdadera Julia. Ricardo cerró los ojos con fuerza, queriendo creer que era una trampa, un juego macabro. Pero la voz continuaba. El experimento, la mentira, todo está enloqueciendo. No soy la víctima, no soy la hermana. Soy la que crearon para olvidar. Soy la que debes salvar. Pero cuidado, no confíes en nada, ni en nadie, ni siquiera en ti. Julia lo miró con ojos muy abiertos, la piel palideciendo. ¿Qué está pasando? Apenas alcanzó a susurrar. No puedo explicarlo aquí. Se quebró. Pero la verdad es otra, mucho peor de lo que imaginas. Ricardo, tú y yo somos dos caras del mismo error. El verdadero enemigo no es Mauricio ni esa mujer que apareció antes. Es alguien más. Alguien dentro de ti. Ricardo abrió los ojos de par en par, dejando caer el celular sobre la mesa. El sonido del video seguía, el rostro vendado moviéndose apenas, intentando hablar. Y cuando la pantalla se congeló, justo antes de que la imagen se apagara, algo sucedió. La mujer de ojos fríos salió disparada hacia Ricardo, agarrando su cuello con fuerza, apretando como si quisiera arrancarle la vida. «No lo escuches», gritó mientras sus ojos desenfrenados parecían perder la razón. «Tú eres la fuente de todo este caos. Fuiste creado para destruirlo». Ricardo forcejeó, sintiendo el dolor ardiente en la garganta. Julia gritó, cayendo de rodillas otra vez. Y justo cuando parecía que todo se iba a romper en pedazos, la puerta del departamento explotó de un golpe brutal. Un grupo de personas entró corriendo, con armas, gritos y órdenes que tronaban por las paredes. ¡Alto!, gritó una voz conocida y fría. «¡No van a matarse hoy!». Todos se detuvieron. La mujer que había atacado a Ricardo soltó su agarre y se quedó congelada. Ricardo jadeaba, aferrándose al borde de la mesa para no caer. Entre ellos apareció un hombre con rostro impasible, pero con una mirada que todo lo devoraba. «Basta de mentiras», dijo con voz seca. «Ustedes son piezas de un rompecabezas que ni siquiera entienden. Pero la verdad es una sola. Ricardo Fernández, tú no eres humano. Eres una copia, sí, pero también un virus». Hubo un murmullo en el grupo. Julia levantó la vista, temblando, buscando alguna luz. «¿Un virus?», preguntó con voz baja, sin entender. El hombre asintió. «No un virus biológico, sino uno mental, algo implantado en ti para acabar con alguien o algo. Por eso crees que eres víctima y héroe al mismo tiempo. Esa es la clave». Ricardo sintió el mundo girar. «¿Qué quieren decir? ¿Quién soy entonces?». Pero la respuesta nunca llegó, porque justo en ese instante un grito desgarrador salió del dormitorio. Todos voltearon y vieron algo imposible. Julia, la supuesta víctima, la mujer rota y la elegante, se encontraba de pie, pero ahora con ojos inhumanos, brillando en un rojo intenso. «No existen dos Julias», dijo con voz profunda, perturbadora. «Solo hay una, y soy yo quien controla este juego». El silencio explotó. La mujer de ojos fríos se llevó las manos a la cabeza, gritando. «¡Es el virus! ¡Lo desató!». Ricardo dio un paso atrás, sintiendo que la realidad se quebraba bajo sus pies. La mujer frente a ellos no era solo Julia. No era humana. Era algo más. Y el verdadero juego apenas comenzaba. Las luces parpadearon. El cuarto dio vueltas. Todo se volvió oscuro, y la pregunta martilló en sus mentes, helando la sangre. ¿Quién estaba realmente al mando? ¿El clon? ¿La víctima?
¿O el monstruo que había estado escondido dentro de ellos todo el tiempo? El silencio se espesó en el aire como una losa. Julia, con esos ojos rojos que parecían quemar por dentro, se quedó ahí, clavada en la mirada de todos. Ricardo sentía el corazón desbocado, un latido sordo que le reventaba el pecho. La mujer de ojos fríos apretaba los dientes, pero antes de que alguien pudiera moverse, un ruido seco sacudió la habitación. El suelo tembló, un golpe brutal, como un trueno inesperado que hizo que todos saltaran. La pared al fondo empezó a agrietarse, y de repente un pedazo entero cayó con estrépito, dejando ver una habitación oculta. Usaba la luz de la sala para iluminarse y mostrar lo inimaginable. En esa habitación secreta había un espejo enorme, pero no uno común. Era un espejo que se movía, que respiraba. Como una pantalla gigantesca, mostraba imágenes que no provenían del presente, sino de otros tiempos, otras realidades. Había hombres y mujeres que se parecían a ellos, versiones distintas de Julia, de Ricardo, incluso de Mauricio. Caminaron, pelearon, lloraron. Pero algo más profundo pasó cuando la imagen enfocó a un niño, idéntico a Ricardo, pero con ojos oscuros, casi vacíos. «No», susurró Ricardo pegado a la pared, sin poder desprender la vista. Y entonces la habitación secreta comenzó a hablar. Una voz grave, artificial y pausada, emergió del espejo, retumbando como un eco en las paredes. «Este juego es solo un fragmento. La verdad completa es mucho más terrorífica». Julia se aferró a la mesa, pálida, temblando. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, pero la voz no se detuvo. «No hay una sola Julia, ni un solo Ricardo. Ustedes son proyectos, replicaciones de memorias divididas entre múltiples realidades. Lo que llaman experimento es solo la punta del iceberg. La verdadera mentira es que ustedes existen en este plano». En ese instante, el panel del espejo empezó a distorsionarse violentamente. La imagen del niño Ricardo se multiplicó, giró, se fracturó y de repente... «No puede ser», gritó el hombre de mirada implacable que había entrado antes. La mujer de ojos fríos. Y sin aviso, la figura en el espejo cambió, volviéndose un rostro conocido. Era Ricardo, sí, pero con una sonrisa cruel que él nunca había visto en sí mismo. «¿Quién eres?», preguntó con la voz temblorosa, sin saber qué esperar. «Soy tú. Y también no lo soy». La voz emergió desde el espejo, cortesía de la distorsión. «Soy cada recuerdo que generaste y cada sombra que negaste. Soy el virus que te dijeron que eras, y mucho más». Julia acompañó esa revelación con un gemido desgarrado. Cada poro de su piel parecía llenarse de hielo. Entonces, justo cuando pensaban que ya nada podía ser peor, el espejo se quebró en 1000 pedazos, lanzando destellos que cegaron a todos por un segundo. En ese choque, un pequeño dispositivo cayó del techo. Era un chip diminuto, con un brillo metálico inquietante. Ricardo lo tomó sin pensar. Lo observó detenidamente, sintiendo que algo dentro de él se rompía. La mujer de ojos fríos reunió fuerzas para decir: «Ese chip es la semilla, la llave, el origen de su creación, pero también la prisión más absoluta». Julia miró entonces a Ricardo, con lágrimas que ya no tenían camino. «¿Y si no somos las víctimas?», murmuró. «¿Y si somos los arquitectos de todo este desastre?». Ricardo quiso hablar, gritar, negar, pero solo pudo quedarse congelado, con el chip entre las manos, mientras la puerta del departamento se cerraba sola con un golpe seco. El eco de esa puerta fue el final de todo, pero también el principio de algo que ninguno estaba preparado para enfrentar. Porque en medio de esa oscuridad, una última voz resonó, una voz familiar pero distorsionada, que nadie esperaba. «Bienvenidos al verdadero experimento, el que ustedes mismos crearon». Y en ese preciso instante, Ricardo sintió que su realidad se pulverizaba en 1000 pedazos, dejando solo una pregunta clavada en el alma. ¿Quién demonios estaba al mando de su propia oscuridad?
¿Y qué monstruo, disfrazado de ellos, estaba dispuesto a devorar todo lo que alguna vez creyeron cierto? El silencio se rompió de golpe, cuando la puerta del departamento se cerró con un golpe seco, resonando como un portazo en un callejón vacío. Ricardo sostuvo el chip en su mano, la superficie fría y metálica rozando sus dedos. Pero bajo esa frialdad sentía un calor denso, como si algo le quemara el alma desde adentro. Julia lo miraba con los ojos rojos, esos ojos que jamás imaginarías en una persona normal. Brillaban con una luz que parecía venir de otra dimensión, dura, implacable, y su cuerpo temblaba, aunque no de miedo, sino como si peleara contra un motor que la quería consumir. La mujer de ojos fríos quedó en silencio, su mandíbula apretada como si estuviera batallando para contener su propio miedo, pero sus ojos delataban que había perdido el control hace rato. Ricardo levantó la mirada y de repente el cuarto entero vibró. No fue un temblor normal, sino algo más profundo, un temblor que sentías en el pecho, como si el suelo fuera a abrirse bajo tus pies. Entonces, sin advertencia, la luz parpadeó y ¡boom! Todo se sumió en una oscuridad opresiva. Nada, ni un reflejo, ni el brillo del chip en su mano. Silencio. Suave, casi susurrada, pero cargada de un peso imposible de ignorar. Ricardo, Julia, bienvenidos. Así es como empieza el verdadero juego, dijo la voz, pero no venía de ningún lado. No de un altavoz, ni del teléfono, ni de la figura de la mujer. Los dos se quedaron paralizados, respirando agitadamente, con las pupilas dilatadas al máximo, recorriéndose el cuarto con las manos buscando una salida invisible. Entonces la voz siguió. ¿Creyeron que todo era un experimento? ¿Una mentira genética? No, ustedes fueron la primera ilusión. El verdadero proyecto es, ustedes no existen. Ricardo tragó saliva con un nudo insoportable, las piernas le temblaban, y Julia cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos como si quisiera ocultarse del mundo. Sí, escucharon bien, continuó la voz. Ustedes son un sueño colectivo, fragmentos de memorias de personas reales que alguna vez amaron y odiaron, atrapadas en una realidad alterna, diseñada para reemplazar algo que nunca existió. Ricardo miró a Julia, buscando alguna señal de comprensión, pero solo encontró miedo y confusión profunda. ¿Qué dices?, logró balbucear. ¿Somos fantasmas? La voz respondió con una calma helada. Peor que eso. Ustedes son recuerdos implantados en cuerpos vacíos, pero hay algo más. Un estruendo sacudió la pared detrás de ellos, algo explotaba, y el eco retumbaba como un cuchillo en sus oídos. Y ahí, en esa explosión, la pared del fondo se desplomó por completo, y de la oscuridad emergió una figura devastada, su rostro oculto bajo una capucha rota, pero con una voz que hizo que Ricardo sintiera el corazón en los dedos. Hola, hermanos. Era él, el verdadero Mauricio, pero no como lo habían visto. No humano, no vivo. Era un holograma quebrado, un eco de alguien que ya no existía, o que nunca debió existir. La voz vibró con un tono entre tristeza y furia. Ustedes no son ni víctimas ni verdugos. Son marionetas de un experimento más perverso que la ciencia pueda imaginar. La creación de recuerdos para reescribir la historia. Y yo fui el que los conectó aquí. Ricardo dio un paso atrás, el pulso como un tambor atronador. Se llevó la mano a la boca para no gritar, pero la sorpresa fue peor que el miedo. De repente la figura se quitó la capucha. No era Mauricio, era Ricardo, él mismo. O mejor dicho, una versión distorsionada de sí. Pero entonces su cuerpo empezó a distorsionarse, y la imagen proyectó un torrente de recuerdos jamás vividos, momentos imposibles. Ricardo abrazando a Julia, pero también enfrentándose a ella con odio, insultos, palabras que revivían un infierno personal. La voz continuó, cálida y devastadora. ¿Se dan cuenta ahora? No hay una Julia ni un Ricardo reales. Son fragmentos de una mente rota. El verdadero Mauricio los fragmentó para salvarse, para huir. Lo que han vivido
Fue solo un sueño impuesto para esconder su ausencia. Ustedes nunca existieron como individuos separados. Solo son sombras de un solo ser que perdió todo. Mientras eso caía sobre ellos como un aguacero helado, el chip en la mano de Ricardo explotó en destellos de luz. Una ráfaga eléctrica lo lanzó contra la pared, y con un grito sordo, sintió que su cabeza estallaba. Julia lloraba desconsolada, pero con un hilo de voz, dijo algo que rompió aún más la realidad. Ricardo, ¿y si somos él? Si somos las partes rotas de un solo monstruo que quiso ser libre y nos destruyó a nosotros mismos. La voz se apagó. La luz volvió lentamente, pero ya nada volvió a ser igual. La pregunta que quedó allí flotando en el aire denso como veneno. ¿Y si todo lo que creyeron, todas esas mentiras, todas las batallas, solo fueron las heridas de un alma partida en dos? ¿Y si Ricardo y Julia no son personas, sino fragmentos de un único monstruo dormido, buscando despertar para devorar su propia historia? El reloj seguía marcando, pero el tiempo, ese había roto para siempre. El peso en el pecho no dejaba respirar. Ricardo y Julia, temblando, se miraban como dos extraños atrapados en un laberinto sin salida. El chip en la mano de él brillaba con una luz fría, casi burlona. La habitación seguía oscura, rota, silenciosa, y la voz, esa voz que parecía venir de ninguna parte, los estaba devorando sin compasión. Ricardo quería gritar, romper todo, encontrarse a sí mismo en pedazos, pero solo salió un suspiro quebrado, un aire muerto que se colaba por la garganta. Julia ya no era la misma. Sus ojos rojos, esa luz inhumana que antes asustaba, ahora eran una mezcla de desesperanza y rabia callada. La verdad los había partido. Entonces algo hizo clic en el silencio. Una chispa mínima, un gesto apenas. Julia se levantó, tambaleante, se acercó a Ricardo y tomó su mano, esa mano que sostenía la maldita semilla de todo su tormento. No. No importa quiénes seamos, dijo con la voz temblorosa, pero firme. Somos carne, hueso, miedo y dolor. Y si somos parte de esta locura, entonces debemos hacerlo juntos. Ricardo la miró, el nudo en la garganta apretando como si quisiera tragar su alma. Por primera vez esa conexión, frágil y rota, le dio un respiro. Tal vez no había respuestas, pero sí una única verdad. Estaban vivos, de alguna forma, y eso bastaba para pelear. La luz volvió poco a poco, el chip dejó de brillar. El reloj seguía marcando, indiferente al caos que destruyó su mundo. La mujer de ojos fríos respiró profundo y con voz fría dijo: «Esto no termina aquí, pero ya no hay juego, solo decisiones y consecuencias». Un golpe seco resonó en la puerta. Ricardo y Julia giraron al unísono. Nadie entró, nadie. Solo el eco de sus propios latidos, fuertes y duros, golpeando en la cruda realidad que los esperaba afuera. Y en ese instante, mientras la noche de la ciudad seguía tragándolos con su frío implacable, una pregunta quedó clavada, punzante y sin respuestas. ¿Quién realmente gobernaba esa oscuridad? ¿El miedo, el dolor o el monstruo escondido dentro de ellos? La puerta del departamento crujió lentamente, abriéndose como una herida abierta en el silencio. La oscuridad los esperaba afuera, esperándolos para tragarlos de nuevo. Pero dentro, en medio del fuego y las ruinas de su identidad, algo había cambiado. Habían dejado de ser víctimas, habían empezado a ser cazadores. Y ahí, en ese vacío entre la mentira y la verdad, la historia se apagó. Pero una sombra, apenas visible, siguió creciendo, silente en la penumbra. Ahora, amigo, escucha bien. Necesitas suscribirte ahora mismo. No hay segundo que perder. Este es el momento de demostrar tu apoyo y no perderte ni un solo giro de las historias que vienen. Apóyanos con un like ahora. Aprieta ese botón con fuerza y ayuda a alimentar el maldito algoritmo que decide qué historias llegan a 1000 corazones como el tuyo. Quiero leer y comentarte.
quiero que inundes la sección de comentarios con todas tus reacciones, con teorías locas, con ese fuego que te dejó este final. Y por favor, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer el desenlace de esta locura. Solo los verdaderos fans entienden lo vital que es apoyar el canal con cada suscripción, cada like, cada comentario, porque esta historia no termina aquí. Solo empieza lo que nadie se atreve a contar. ¿Estás listo? Porque nosotros sí.